Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de José Fadilla. Pero en esta edición, Visión RDN tras las cámaras, estamos haciendo lo que es ahora una entrevista delivery para informar e edificar el público en cuanto al rechazo de la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo, efectuado por la Junta Central Electoral. Pero hoy traemos una persona que tiene validez, tiene peso, maneja el tema, que es la licenciada, quien es abogada, Ani Guzmán, y es vocera del candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo. Ani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Ariel, y gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de las plataformas de redes sociales y también a través de Visión RDN, para llegar a este espacio, para edificar, para ampliar la información respecto de la candidatura de nuestro líder Ramfis Domínguez Trujillo. Sí, nosotros traemos aquí para edificar y ampliar, porque tú sabes que ya ese rechazo se ha hecho ambiguo en la sociedad con diferentes interpretaciones, hasta interpretaciones constitucionales, pero vamos a entrar en materia. La Junta Central Electoral, a través del reglamento 18-2020, rechaza la candidatura de Ramfis. ¿Qué tú tienes que decir acerca de eso y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, decir de eso que es una decisión política, ¿sí? Una decisión política. Totalmente infundada, nada apegada a los principios y a los preceptos constitucionales, y los derechos fundamentales son irrenunciables, y toda decisión que se tome siempre debe hacerse en el marco del respeto de esos derechos fundamentales, independientemente de que el organismo sea administrativo, como es el caso de la Junta Central Electoral. Sí. Eso no la faculta para obviar esos principios constitucionales que protegen, que tutelan a todos los ciudadanos dentro de nuestro territorio. Sí, se ha visto algo, incluso la directiva de eso ha sido el artículo 20 de la Constitución. ¿Qué tú tienes que decir acerca de ese párrafo para edificar el público? Bueno, tal como nosotros hemos dejado claro, el artículo 20, en el caso de Ramfis, no puede ser aplicado. ¿Por qué? Porque Ramfis Domínguez Trujillo, al momento de su nacimiento, sus padres se encontraban con un impedimento de entrada al país. Eso quiere decir que en el caso de que sus padres hubieran querido que su hijo naciera en República Dominicana, mediante un decreto ley que se hizo en aquel tiempo cuando se dio toda aquella situación de que mataron a su abuelo, sí, a Rafael Leonidas Trujillo. Entonces los hacen salir del país, ¿sí? Pero luego se les veta la entrada. Eso ya deja fuera de posibilidad alguna que Ramfis pudiera nacer en el territorio dominicano. Entonces no va a nacer en condición de apátrida en la nación donde nace. Sí. Eso significa que nace ya con una nacionalidad impuesta, ¿sí? Una impuesta por la situación, por las circunstancias que están totalmente fuera del control de él, porque acaba de nacer en aquel tiempo, sí, pero también de sus padres, sí, por no poder haber decidido dónde querían que su hijo naciera. Porque en el caso que ellos hubieran decidido que se naciera en Santo Domingo, simplemente no podían hacerlo. Entonces él nace con esa imposición de esa ciudadanía, pero no pierde nunca tampoco el derecho de su nacionalidad dominicana. No, porque incluso se ve tácitamente que él no lo está haciendo de manera voluntaria. Exacto. Entonces, no es voluntario. Entonces ni es voluntario. Eso fue obligatorio que lo hizo el país en ese momento con él, pero no es que Ramfis asumió una actitud voluntaria, porque Ramfis ni siquiera era Ramfis, era un niño. Entonces ni es voluntaria ni es adquirida, sí, porque no fue que Ramfis luego, cuando tuvo la oportunidad de optar por una nacionalidad, dijo, yo quiero la nacionalidad norteamericana. Sí.
voy a ir a buscar una nacionalidad norteamericana. O primero tengo una residencia norteamericana y ahora voy y busco una nacionalidad norteamericana. No, nace con la doble nacionalidad. Ninguna de las dos es adquirida. Sí. Entonces, ninguna de las dos, porque tiene que renunciar. Él nace con ellas. Nace con esa condición. Entonces, lo que pasa con las leyes, en la mayoría de los casos, es que muchas veces contemplan cosas que cuando suceden casos excepcionales, en lugar de quererse aplicar de manera exegética, deben aplicarse con esas variables. Pero no es la Junta Central Electoral el organismo competente para poder adoptar esa decisión, Sí. obviando todos los demás derechos fundamentales y los principios constitucionales que lo cobijan, como es el derecho a la igualdad, el derecho de elegir y ser elegido, Sí. y también aplicar los artículos y las leyes, los artículos de la Constitución y las leyes bajo el principio de favorabilidad, que también está en la Constitución. Sí. Artículo 74, numeral 2, Sí. numeral 4. Entonces, si hay un artículo 20 donde te dice claramente que es para las personas que han adquirido una nacionalidad por acto voluntario, Voluntario, como cité anteriormente. entonces usted sabe que en ese momento, ahí están los documentos, Sí. ¿sí? Donde a sus padres se les impedía la entrada. O imagínate tú, su madre, sobre todo, doña Angelita, no podía entrar al país. Entonces, no fue un acto voluntario, no fue adquirido. Y encima de eso, viene el artículo 74, su número 4 me dice, si usted va a interpretar la norma, señor legislador, usted tiene que hacerlo en el sentido más favorable al titular de los derechos. Sí. Entonces ya expuesta esa parte, hemos visto también dentro de eso que está pasando a nivel constitucional, o sea, que va a ir ya al Tribunal Constitucional. Ese problema puede ser que ahí fallen en última instancia o una de las instancias. Pero mientras tanto en el proceso vemos que el doctor Leonel Fernández, la Junta Central, el Tribunal Superior Electoral autorizó la Junta y según uno de los abogados que yo vi en uno de los medios, dijo que tenían la misma condición. ¿Qué tiene que decir acerca de eso? ¿Se ve político? ¿Se ve favoritismo? ¿Cómo se ve? Lo que se ve es simplemente que aquí se le aplica la ley o a quien le someten a un escrutinio es a quien realmente genera un tipo de miedo, Sí. de pánico, porque aquí siempre nuestro líder Rafi Domínguez Trujillo ha dicho que va a someter a los corruptos. Tenemos 20 años en un sistema corrupto. No va a haber cárceles prácticamente para poder encarcelar tanta gente. ¿Cuántas personas hay atemorizadas empezando desde arriba? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Vamos a valernos de una ley, de una constitución que tiene unos vacíos, que si esos vacíos nosotros nos valemos de ellos, entonces tratamos de torpedear esa candidatura y evitamos ser sometidos a la justicia, como Rafi dice que va a someter a la justicia porque todo un pueblo lo ha respaldado. Porque los dominicanos estamos cansados del mismo sistema gubernamental estructurado bajo el régimen, donde se consolida todo el poder en el Ejecutivo. Entonces, donde se controla todo por el presidente. Entonces, ¿qué hacen? Hacen esto. En aquel momento, Leonel todavía posee la doble nacionalidad y lo sabe. Viaja con pasaporte norteamericano y lo sabe. Pero era lo que ellos querían. Entonces eso sí se pudo. Sí, porque Pero ya no pueden decirle a Leonel que no, porque entonces como usted fue presidente 3 veces y ahora yo, porque usted tiene doble nacionalidad, no lo voy a admitir. sí, por eso fue la pregunta, porque nosotros vimos durante este proceso que el Tribunal Superior Electoral validó la candidatura de Leonel Fernández sin ningún tipo de versión. Totalmente.
porque es que no lo pueden hacer. Así ha pasado con el expresidente también, Hipólito Mejía, Sí. ¿sí? Que es primo de nuestro candidato. Claro. Tiene doble nacionalidad, gobernó con pasaporte norteamericano. ¿Por qué hay no? Entonces, Ani, en ese contexto, hay algo importante, que los tratados internacionales están a la par con la Constitución siempre y cuando sea violado un derecho fundamental. Pero yo quiero que tú me respondas esa pregunta cuando vengamos de la pausa y vamos a seguir edificando al público. Siga con Visión RD, por favor. Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, no se lo dije ahorita, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Ya tenemos más de 2 millones de reproducciones, siendo el canal el programa de panel más visto a las 10 de la mañana en República Dominicana, según los números de YouTube. Suscríbete. Entonces vamos con este interesante diálogo o conversatorio con la licenciada Ani Guzmán, una persona muy preparada. Ella es vocera oficial del candidato presidencial del PNVC, Rafi Domínguez Trujillo. Ani, volviendo al tema, retrayéndolo, que fuimos a una pausa, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Irían a someter un recurso de apelación a la Corte Interamericana, ya que tácitamente, y los juristas, los constitucionalistas saben que la Constitución está a la par? La Constitución está a la par con los tratados internacionales cuando se tocan derechos fundamentales, no administrativos, fundamentales, que en este caso es un derecho fundamental que tiene Rafi Domínguez Trujillo, que se entiende que está violentado. ¿Cómo es el paso? ¿Cuál es el paso? De hecho, son varios derechos fundamentales que están comprometidos con el tema del rechazo de la candidatura de nuestro candidato presidencial, Rafi Domínguez Trujillo. Sí. ¿Sí? En ese entender, nosotros estamos ya presentando prácticamente una instancia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se tutelen esos derechos fundamentales que han sido conculcados con esta decisión totalmente arbitraria y podría decirse que hasta ilegal de la Junta Central Electoral por haber dado un dictamen, una resolución de índole administrativa sin contemplar esos fundamentos constitucionales que son inviolables y son irrenunciables. Entonces, sobre ese entendido, sí vamos a presentar esa instancia en los próximos días para evitar que se sigan conculcando estos derechos basándose en decisiones políticas con la apariencia de legalidad. Sí, y si en el hipotético caso la Corte Interamericana, los tratados internacionales fallan a favor de Rafi Domínguez Trujillo y la Junta no acata y va a unas elecciones sin Rafi, ¿qué podría pasar en el mayor de los casos? No, es que no va a pasar eso, porque es totalmente a la inversa, ¿sí? Lo que sucede es lo contrario. Lo que sucede es que las elecciones tendrían que frenarse hasta tanto se resuelva el problema, la aprobación de la candidatura de Rafi, sí. ¿sí? O hasta tanto eso esté totalmente subsanado. Me explico. El artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, establece las medidas cautelares. Esas medidas cautelares se establecen hay tres condiciones, 3 requisitos. ¿Cuál es la vertiente? Que son, primero, la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable. ¿Qué significa eso? Significa que si se cumplen esas 3 causales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede emitir una medida cautelar
suspendiendo las elecciones del 17 de mayo del 2020 hasta tanto se compruebe que los derechos fundamentales de Rafi Domínguez Trujillo no están siendo violados. Eso significaría que efectivamente los derechos de ciudadanía, que lo hacen dominicanos de pura cepa, como decimos aquí, sí, no están siendo violados. Que el derecho de elegir y de ser elegido tampoco están siendo violados. Que su derecho a la igualdad no están siendo violados. Y que el respeto a los principios de razonabilidad y de favorabilidad tampoco están siendo violados. Sí. ¿Sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la solicitud de los abogados, o mejor dicho, la solicitud de los abogados presentaría una solicitud de medida cautelar para la suspensión de las elecciones para el próximo 17 de mayo del 2020, hasta tanto se compruebe que ninguno de esos derechos se le están violando al ciudadano Rafi Domínguez Trujillo. Por eso te traje aquí, estamos haciendo este conversatorio y te inventé este conversatorio porque es bueno edificar y que el público sepa que a Rafi no solo se le violó un derecho, sino más de 3 derechos fundamentales en ese sentido. Entonces, usted enfatiza que de ser así, entonces, si someten esa medida cautelar, frenaría las elecciones. Totalmente, totalmente, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros somos signatarios de la Convención. Y como tal, el efecto de esa medida es totalmente vinculante al Estado Dominicano. El Estado Dominicano tendría que explicarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por qué le ha conculcado esos derechos al ciudadano Rafi Domínguez Trujillo. Sí. ¿Sí? Y de no haber razones a ello, como efectivamente no lo hay, si nosotros lo analizamos a profundidad, pues obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de evitar el daño irreparable, que no solamente sería para Rafi Domínguez Trujillo, porque es que el derecho de elegir y ser elegido es de doble vía. Sí. El derecho de elegir a quienes lo van a representar es de todos los dominicanos, y eso también lo contempla el artículo 25 de la Convención. Sí. ¿Sí? Que las personas deben de ser determinables, sí, o determinadas. En este caso, se puede determinar que a quien se le violaría ese derecho es a Rafi Domínguez Trujillo, pero también a toda la comunidad dominicana que tiene el derecho de elegirlo como su presidente. Entonces ese derecho es de doble vía. En doble vía se violaría ese derecho fundamental. Totalmente. El mismo derecho que también es el de ciudadanía que tiene el ciudadano Rafi Domínguez Trujillo. Y así sucesivamente se van haciendo una cadena de daños que son irreparables en el caso de que se celebren unas elecciones donde luego la misma Corte determine que se le fueron violados todos esos derechos, pero ya se celebran las elecciones. Ya se le impuso al pueblo dominicano otro presidente. Ya se le violentó a él el derecho a poder ser elegido como presidente. Eso es irreparable. Un daño irreparable. ¿Sí? Es un daño irreparable. Entonces, por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de impedir que eso sea así. Y lo tiene que hacer de manera urgente, por valga la redundancia, la urgencia de la situación y la gravedad de la situación. Luego de ver esa panorámica jurídica, literalmente, que usted está exponiendo aquí, ¿cómo se ve la Junta en estos momentos y el tribunal al recibir la apelación de Rafi? ¿Cómo usted la ve desde su punto de vista? ¿Se ve confiable que van a trabajar ellos sabiendo que una medida cautelar en el mayor de los casos frenaría unas elecciones por la violación a los derechos constitucionales, que son más de 4 ya que usted ha puesto aquí de Rafi Domínguez Trujillo? Lo que pasa es que la Junta Central Electoral actúa como un órgano dependiente del Estado, ¿sí? Por la misma estructura que hablábamos, de que sigue siendo la de que se formó para la dictadura. Entonces, ¿qué pasa con la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral sabe que no es correcto lo que hizo. La Junta Central Electoral sabe que los requisitos que se le solicitan a los candidatos, a todos los candidatos, serán los mismos
que tenía que cumplir nuestro candidato presidencial, Rafi Domínguez Trujillo. Y la Junta Central Electoral sabe que no podía solicitar requisitos adicionales a los que se le pidió a los demás candidatos. La Junta lo sabe. Que en ese caso, la Junta Central Electoral debió circunscribirse solamente a los documentos allegados. Por tanto, el candidato presidencial Rafi Domínguez Trujillo, como los que depositaron todos los demás candidatos. Solicitar requisitos adicionales a eso y basar en ello su decisión es algo totalmente fuera de competencia de la Junta. Pero la Junta tenía que fundamentar, no era legalmente, era políticamente su decisión para evitar una confrontación directa con el gobierno, con un gobierno que sabe que va preso, que ya desde ahora conoce los números y las cifras de nuestro candidato presidencial Rafi Domínguez Trujillo, y que sabe que una vez esa candidatura saliera aprobada, tumbaba todo el esquema político del oficialismo y de otros que se hacen llamar oposición. Entonces, ¿cómo hacen eso? A través de una decisión política de la Junta Central Electoral. Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral no tiene sino que, obviamente, fundamentarse en los mismos argumentos legales y fundamentos constitucionales que están ahí en nuestra norma constitucional, y los mismos que ellos han aplicado en casos anteriores, porque ya hay precedentes de expresidentes actuales que han sido presidentes con nacionalidad adquirida y por acto voluntario. Y que en este caso, como lo cita el artículo 20, y que en este caso ni siquiera es eso, es todo lo contrario. Sí. Entonces la tiene muy fácil el Tribunal Superior Electoral, y sabemos que van a tomar una decisión ajustada a los principios constitucionales. De lo contrario, pues ahí tenemos también entonces la opción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente ya es el último eslabón legal. El último paso. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Quédense en línea. Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, en este diálogo muy especial, porque la idea es, ustedes saben que Visión RDN es un programa independiente que da igual condición a todos los invitados, sea de cualquier partido político. Por eso hoy traemos una persona de peso de ese partido político, quien es la licenciada Ani Guzmán, vocera oficial del candidato presidencial Rafi Domínguez Trujillo, para con este diálogo nosotros edificarlos a ustedes, a los ranfistas y al pueblo dominicano. Ani, ya viendo todo lo que tú explicaste en cuanto a lo constitucional, hemos visto que el espectro político nacional ha tenido, en alguna parte, según lo que se ve, ha tenido un vacío. Porque un ejemplo, el candidato presidencial Abinader iba a participar en la gran concentración de la Plaza de la Bandera, pero la rapera Meli Mel dijo, cuidado si vienen por aquí. O sea, no quisieron ese candidato, según lo que se ve, no yo lo digo, eso está ahí. Vemos también que durante la participación, el comediante Carlos Sánchez, que es un comediante muy conocido, que también él es abogado, pero ahí asumió el rol de comediante, también habló del expresidente Leonel Fernández Reina, donde nosotros vimos que también hubo cierto rechazo. Ahora, nos fijamos en algo, siendo objetivo, porque si está mal se dice, pero nosotros vimos la artista dominicana Rita Indiana, que hizo mención, ya sea en una canción, no políticamente, pero hizo mención en una canción de Rafi Domínguez Trujillo, y vimos, según lo que se ve, que pueden buscar el video a ellos, lo estoy hablando con datos y quiero ser muy objetivo,
con datos, nosotros vimos una euforia de la gente que se identificaba con Ramfi, porque si no hubiesen voceado, no, el nieto del dictador, esto, lo otro, pero nosotros vimos que las personas hicieron un acto de euforia. Entonces, Ani, tú que estás en la campaña, ese efecto del rechazo a la candidatura de Ramfi le ha sumado, y cómo se siente el candidato en este momento, porque hay muchas personas que escriben que cómo se siente el candidato, si está bien, si está mal, ¿cómo se hace? Bueno, el candidato está muy bien. Está bien en estos momentos. Está muy bien, está muy esperanzado, muy emocionado en transformar la República Dominicana. Eso lo mantiene siempre con su fe en Dios, sobre todas las cosas, Sí. muy alta. Su principal objetivo es su país, su patria. Él ama República Dominicana, quiere verla transformada, y ese es su gran motor, ¿sí? Para seguir luchando por la candidatura que es del pueblo. Sí. El pueblo dominicano lo ha elegido ya como su presidente, lo que muchas personas están queriendo evitar que suceda, pero no van a poder, porque contra la voluntad de todo un pueblo nadie puede. Entonces, ese motor que lo mantiene vivo, luchando, es lo que lo hace sentirse muy bien, porque ha recibido el respaldo de ahora mucho más personas. No solamente los seguidores, que ya se ha trasladado a otra que parte. los ranfistas, no sé si te has dado cuenta, lo que nos hacemos llamar ranfistas de corazón, Sí. nosotros no nos movemos para parte. Nosotros vamos a donde diga el líder. Sí. Si Ramfis está en esto, es porque el pueblo dominicano así lo ha querido. Sí. Estoy totalmente segura que si el pueblo dominicano le hubiera mostrado un rechazo, ya Ramfis no hubiera decidido seguir en esto, porque él no está buscando algo para él, ¿sí? Él no está buscando un interés personal en todo esto, sino un interés patriótico, un interés para la nación, para rescatar al pueblo de todo este maligno desgobierno que nos ha pisoteado por más de 20 años, por casi 20 años, perdón. Sí. Son casi 20 años donde el pueblo ha estado oprimido. Entonces, por eso él se siente muy bien, porque se siente con el respaldo de ese pueblo. ¿Y el compromiso? Y eso lo compromete aún más. Entonces, después de esto, por eso es que ves que no deja todavía de ganar la mayoría de las encuestas en redes sociales, en televisión, en radio, las que son reales, las que no son con manipulaciones. Las orgánicas. Las orgánicas, exactamente, porque el pueblo se manifiesta de manera masiva a favor de la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Hay un tema que tú tocaste muy importante para seguir en este conversatorio y dentro de este contexto. Tú tocaste el tema de las redes sociales. Nosotros vimos en el año pasado que el candidato presidencial de El Salvador, Nayib Bukele, ganó en El Salvador, rompió un bipartidismo, o sea, dos partidos tradicionales que se disputaban el poder siempre, más de 20 años en El Salvador. Pero nosotros vimos a Nayib Bukele que salió y conectó con las redes sociales, y la gente decía en ese momento, Nayib Bukele es un loco, Nayib Bukele no es un papá, de eso de las redes, pero el presidente de El Salvador. Entonces ahora la pregunta viene por lo siguiente: Ramfis Domínguez Trujillo, si logra capitalizar y transformar los seguidores de las redes sociales a lo electoral, ¿usted cree que dé un susto como lo dio Nayib Bukele en El Salvador? No solamente Nayib Bukele, también tenemos a Trump, Sí. Y también tenemos otros ejemplos. Sí, cito a Nayib Bukele porque fue el último, pero nosotros hemos visto el crecimiento de Donald Trump, hemos visto Mauricio Macri, hemos visto Emmanuel Macron, que ha sido producto también de la capitalización del voto a través de las redes sociales. Vemos López Obrador también. Lo que pasa es que la política, así como todo, ha ido evolucionando. Sí. O sea, las personas anteriormente, en la política tradicional, que por eso es que todavía vemos a un oficialismo perdido, a una oposición en declive, que se hace llamar oposición, ¿no? Sí. En declive, pensando que todavía dando 500 pesos y un picapollo y un bote de ron, esas personas van a cambiar su voto.
Pero eso no es así, el pueblo ya despertó. El pueblo sabe que si esos 500 pesos que se lo han robado a ellos mismos, Sí. se los dan, lo tiene que tomar. Ese picapollo lo tiene que tomar porque se ha pasado casi 20 años pasando hambre a base de eso. Pero ahora el pueblo sabe que va a tomar eso, pero va a votar por quien ellos quieran. Y quien ellos quieren es un candidato que no representa la política tradicional porque hay un rechazo colectivo a lo más de lo mismo. Y ya todos los otros han demostrado ser más de lo mismo. Porque usted no puede salirse de un partido del oficialismo porque usted se divorció, entonces usted ya no es de ese partido. Mentira, usted tiene la sangre ahí, que le corre por las venas, esa sangre morada, muy sucia y contaminada. Usted la tiene ahí. Usted tiene todo ese esquema todavía detrás de personas que usted la ve que tuvo en su gobierno podrido. Entonces, ¿cómo, con qué descaro usted dice que usted es oposición? ¿Sí? Usted ve un supuesto opositor que entonces se une a esa persona. Entonces, ¿qué oposición usted va a hacer? Si usted va a tener que respaldar a esos mismos delincuentes que lo acompañaron durante sus 3 periodos de gobierno pasado, porque para eso es el apoyo. Usted sabe que va a tener que apoyar el narcoestado, que esa persona fue que posicionó en este país, que abrió la puerta de las drogas al país. Usted va a tener que favorecer esos mismos narcotraficantes. Usted va a tener que favorecer a esa misma frontera que usted abrió, que ese expresidente aperturó, porque esos son los que le están sumando los boticos, que usted nunca ha tenido el liderazgo para usted conseguir. ¿Sí? Porque la otra persona tampoco tiene el liderazgo para salir de ese partido y formar un movimiento político, un proyecto político a base de un liderazgo real, íntegro, honesto, transparente. Y por eso es que vemos que Ramfis Domínguez Trujillo es el fenómeno que se ha convertido en un fenómeno, que la gente lo ha vuelto un fenómeno porque tiene voz propia, porque no sigue el paso de otros para una política tradicional, sino que ha formado su nueva manera de hacer política. Sí. Es la nueva generación política, porque si queremos transformar la patria, tenemos que hacerlo de una manera diferente. Por eso es que Ramfis, usted lo ve, cómo crecen las encuestas, y que dicen, que las redes sociales no votan. Los que están detrás de las redes sociales somos personas como usted y como yo, personas como él. Real. Somos personas reales. Entonces, esas mismas personas son las que se van a movilizar a votar para lograr transformar la patria. Ok. Ani, vamos a seguir con este conversatorio ya con una última parte. Quédense en línea. Continuamos con su programa Visión RD. Siempre le digo que se suscriban a nuestro canal para que las notificaciones le lleguen en tiempo real. Seguimos con el interesante conversatorio con la licenciada Ani Guzmán, quien es vocero oficial del candidato presidencial del PNVC, Ramfis Domínguez Trujillo. Ani, hay algo que está pasando, y tú lo citas ahorita, sobre la oposición. Siempre la oposición, cuando le pasa algo a un opositor, se muestra de manera solidaria. Vimos el rechazo a la candidatura de Ramfis Trujillo, que fue lo primero que explicamos, que tú detallaste en los términos constitucionales. Pero vemos que la oposición, o lo que se dice llamar opositores, los opositores, no apoyaron, no fueron solidarios con Ramfis. ¿A qué se debe esto según tu interpretación? ¿A que le tienen algún miedo político de que Ramfis repunte por encima de ellos? ¿O a qué se debe eso? Se debe a que es más de lo mismo. No hay
una inclinación como tal realmente a castigar lo malo, a castigar la corrupción, la inseguridad, la delincuencia, sino a montarse en la ola de todo eso, ¿sí? Entonces, como tal, también nuestro candidato presidencial representa una amenaza para ese tipo de personas, porque han favorecido y seguirán favoreciendo temas que no van realmente en beneficio del pueblo dominicano, Sí. en oposición a quienes le han hecho daño al pueblo dominicano, como se lo han hecho estos desgobiernos del PLD durante estas casi 2 décadas. O sea, nos vamos a montar los dominicanos o embarcar más bien en lo que es una oposición que va a favorecer la invasión haitiana. No, el dominicano ha reconocido realmente ya quiénes son las personas, las figuras políticas que realmente están en defensa de la patria. Y vemos a ese supuesto opositor cómo ha variado sustancialmente su discurso solo para manipular políticamente la conciencia del dominicano, pero es que el dominicano ya ha cambiado. Su manera de ver y de analizar y de sentir la política. Entonces, por eso es que podemos ver que esa oposición es solo de nombre. Aquí la única persona, el único político que ha hecho oposición realmente se llama Rafi Domínguez Trujillo. Entonces, ¿por qué no se muestran en solidaridad con el rechazo de esa candidatura? Sencillo, porque realmente son más de lo mismo y son de aquellos que realmente están ambicionando que decisiones políticas así se sigan propagando, que son personas que no quieren nada en favor o en beneficio de la patria, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Ani, también hay un tema, porque esto del rechazo a la candidatura de Rafi ha creado un efecto dominó en cuanto a informaciones, en cuanto a un impacto. Vemos que, según lo que yo veo, porque no hay que ser rafista para reconocer algo, lo digo en mi condición de comunicador objetivo, que veo que muchos sectores se han acercado a Rafi luego del rechazo. Parece mentira, lo digo en serio y he visto testimonios, pero veo algo que me llamó la atención. La diáspora dominicana, donde Rafi tiene una gran influencia, según los números y según lo que se ve, vemos que en la diáspora ha salido un grupo que se llama Diáspora Patriota, que esas personas parece que son independientes, pero se identifican con la propuesta de Rafi, porque ellos dicen en un comunicado claro, que todo el mundo lo vio, no lo digo yo, dicen que no van a enviar remesa hasta que aprueben la candidatura de Rafi. ¿Cómo tú ves ese efecto? Que todo el dominicano que le duele su patria está a favor de la candidatura de Rafi Domínguez Trujillo, dentro y fuera del país. Sin embargo, siempre ha quedado evidenciado que la diáspora es casi enteramente consciente de que este país es el único candidato, Rafi Domínguez Trujillo es el único candidato que quieren llevar a la presidencia para que los represente. La diáspora ve representada en la candidatura de Rafi una voz, porque la mayoría de los dominicanos, de las dominicanas que están en el exterior se fueron como exiliados económicos de este país, como exiliados de la inseguridad de este país, como exiliados de la delincuencia, de la debacle económica y social de la República Dominicana. Entonces, cuando ven en una candidatura como la de nuestro líder Rafi Domínguez Trujillo una esperanza, y ven que esa esperanza, una decisión arbitraria y política como la de la Junta Central Electoral, pretende matarla, se rebela, se levanta, quiere hacer valer lo que realmente ellos representan. Y la diáspora dominicana representa
gran parte del Producto Interno Bruto de este país. Claro, en lo económico sí. Son más de 7 mil millones de dólares que representan en remesas solamente. Sí. Eso sin contar con todas las demás dádivas que ellos hacen aquí a sus familiares, porque todo el que vive fuera quiere volver a su patria. Es lo lógico. Todo el que puede vivir en una mansión gigante fuera de aquí, pero desea venir a este terruño, que es una bendición de Papá Dios que personas malas han administrado de manera incorrecta y maliciosa. Por eso tú ves que ellos entonces desde allá están trabajando duro con la esperanza de volver aquí, pero también sosteniendo su familia que tienen aquí, que no tiene empleo, que necesita estudiar, que la educación es de mala calidad muchas veces y tienen que llevarse familiares fuera a estudiar, porque este país no les brinda esas condiciones. Entonces han visto en la candidatura de Rafi Domínguez Trujillo una esperanza a que esos sueños con los cuales ellos se fueron, primero, de hacer dinero allá para traerlo para acá y poder vivir tranquilamente aquí, en un clima de seguridad de inversión, en un clima de seguridad ciudadana, pero también que ese clima de seguridad de inversión esté libre de corrupción, de impunidad gubernamental, de impunidad a nivel judicial, donde los poderes del Estado ya por fin queden descentralizados para que ellos puedan entonces sentir que van a poder edificar aquí cosas que ellos también pudieron lograr allá. Porque es que el dominicano, dicen, que el dominicano no le gusta trabajar. Mentira, al dominicano le gusta trabajar. Lo que pasa es que cuando tú no le brindas las condiciones, se encuentra de brazos atados, de brazos cruzados. Entonces por eso la diáspora ha apoyado masivamente la candidatura de Rafi desde el inicio, desde el comienzo. Se siente indignada y ante eso esta protesta, y nosotros no podemos frenar eso porque es la voluntad del pueblo, y nunca podrá haber nada que frene la voluntad del pueblo. Sí. Ani, ya en este minuto final, yo quiero que tú le hagas un llamado a todas las personas que nos ven desde Visión RDN, porque hay algo muy importante que tengo que resaltar, que cuando suspendieron las elecciones, mientras se realizaban, hubieron 2 muertos de cada partido político, y esos pobres infelices, literalmente, vamos a decir, nadie fue ni siquiera a beber el café. Vemos que Rafi hizo un llamado responsable a la paz. Continúa ese llamado a la paz ya en este minuto final. Claro, es que nosotros, como nueva generación política que somos, no podemos hacer un llamado al caos. Uno puede protestar pacíficamente, claro, pero uno no puede tampoco abanderarse de una protesta pacífica que iniciaron los jóvenes, como han querido hacer muchos, que se han querido para sumar votos por su falta de liderazgo político, por su falta de propuestas, por su inconsistencia política. Han querido subirse a una ola que no generaron. ¿Sí? Entonces ahora esas protestas no solamente deben seguir pacíficamente, pero no podemos politizar esa protesta, porque entonces ahí es donde vienen ese tipo de caos. Sí. Esas trifulcas, esas pasiones, ese fanatismo político que deriva en eso. Entonces eso es un político irresponsable, el que quiera promover o infundir que ese tipo de cosas se presenten. Por eso nuestro líder sigue con su llamado a que protestemos, pero no que nos matemos unos con otros, porque así no vamos a transformar la patria de ninguna forma. Sí, Ani, muchas gracias por participar en este diálogo con nosotros, Visión RDN. Ya ustedes saben, den seguimiento, suscríbanse a nuestro canal, y muchas gracias, Ani, por participar. Gracias este a programa ustedes. es suyo y del pueblo dominicano. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y gracias también por la edificación que llevan a todo un pueblo que puede estar confundido con ciertas cosas, pero esto es un medio independiente y objetivo, y agradecemos que se hayan solidarizado pues con todo este proceso. No, claro que sí. A ustedes, hasta la próxima.